Bienvenidos a la segunda plática del día de hoy. El conferencista es el doctor Diego Mercado. Él es investigador en la Unidad Zacatecas de CIMAT. Él tiene una cátedra con la CIT de un proyecto grande de robótica. Él estudió en Aguascalientes primero, después en Simvestav, después en Francia y terminó con un postdoc en Rutgers University. Y actualmente es uno de los impulsores de varias actividades de robótica en la unidad de Zacatecas. Bien, adelante, Diego. Sí, muchas gracias, Johan. Pues bueno, en esta plática vamos a tratar de darles una pequeña intuición más o menos de cómo funcionan los drones aéreos. Vamos a tratar de darles una intuición de los modelos matemáticos que se pueden usar para estudiarlos y cómo podemos controlarlos. También vamos a tratar de ver qué podemos hacer con estos sistemas hoy en día desde el punto de vista de investigación, es decir, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y bueno, la última parte de la presentación les voy a contar un poquito del trabajo que hemos estado realizando sobre estos sistemas que están muy de moda hoy en día y tratar de definir un poquito el tipo de cosas que podríamos hacer, ¿no? En un futuro no muy lejano. Me gustaría que en algunas partes de la presentación, si pudiéramos hacerlo un poquito más interactivo, por aquí tengo el chat. Entonces, por ahí les voy a estar preguntando cosas, si quieren participar en el chat. Por lo pronto, mientras les voy presentando, si nos pueden comentar de qué carrera son, de dónde nos acompañan, me ayudarían mucho a saber a quién le estoy hablando, ¿no? Si gustan compartir en el chat qué estudian y de qué institución nos acompañan, se los agradecería mucho. Y bueno, como les decía, vamos a tratar de darles un contexto histórico, los ejes de investigación que están relacionados con esto de los drones, el tipo de aplicaciones que podemos hacer. Después vamos a ver los componentes que tienen normalmente este tipo de sistemas, el principio de funcionamiento, el modelo dinámico y algunas estrategias de control, así muy por encimita. Y vamos a terminar con algunos trabajos y algunas oportunidades. Bueno, un poquito de antecedentes, pues tendemos a pensar que esto de los vehículos aéreos es totalmente nuevo, ¿no? Que esto tiene unos cuantos años, pero bueno, esto de las máquinas voladoras y las máquinas no tripuladas, pues en realidad nos podemos ir a la antigua Grecia, nos podemos ir a cosas conceptuales de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es algo que siempre ha estado en la cabeza de las personas, ¿no? A partir de ver a los aves. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están compartiendo. Tenemos gente de mates aplicadas, tenemos gente de matemáticas de Guadalajara, de electrónica, de matemáticas. Bueno, da gusto ver tanta gente de tantas universidades distintas. Ok, veo varios matemáticos, pues vamos a darles un poquito el modelo dinámico de los vehículos. Esperemos que al menos puedan obtener la noción de cómo funciona. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, quería empezar dando aquí un poquito de panorama de qué es lo que está pasando con esto de los vehículos aéreos. Pues desde los inicios de siglo, ¿no? Venían sucediendo avances importantes, por ahí desde los primeros aviones que fueron capaces de funcionar adecuadamente. Por ahí en la década de los 90, pues empezó esto del aeromodelismo, que fue algo que ayudó mucho para llegar al estado actual de estos sistemas, porque permitió abaratar costos y permitió que estas máquinas estuvieran al alcance de mucho más gente. Después gente que hacía investigación se empezó a interesar en ellos, primero como hobby y después haciendo cosas serias de investigación. Y pues bueno, durante los 2000 pues hemos sido testigos de este gran avance de los drones hasta el punto que hoy en día pues hay una explosión comercial, ¿no? Ya cualquiera puede tener un dron y sobre todo pues cada vez hay más y más aplicaciones reales donde podemos sacar provecho de este tipo de máquinas.
Bueno, seguimos aquí leyendo algunos de sus comentarios. Matemáticas, físicas, matemáticas. Ingeniería en sistemas computacionales. Bueno. También quería compartirles un poquito esta gráfica. No sé si están familiarizados. Esto le llaman el Hype Cycle, que es como una curva para medir el nivel de expectativas y de alguna manera nos dice un poquito cuál es el nivel de madurez de una tecnología. Aquí lo que tenemos es que pues surge una nueva tecnología, aquí le llaman el Innovation Trigger, y pues una vez que, que aparece una tecnología o una nueva, algún nuevo avance, pues siempre se empiezan a generar expectaciones, ¿no? Conforme se va avanzando, hay una expectación, la gente espera, se imagina cosas, se imagina que puede hacer un montón de cosas, y esto va creciendo hasta que llega un pico, ¿no? Donde la gente pues se da cuenta de que pues a lo mejor no era para tanto, ¿no? No podíamos llegar tan lejos como creíamos. Y entonces, una vez que nos damos cuenta de la realidad, de que pues estamos inflando demasiado las expectativas, pues viene esta decepción, ¿no? Viene esta bajada de la curva hasta llegar a esto que le llaman el plató, la meseta. Entonces llegamos a la meseta y una vez que llegamos a la meseta es donde realmente la tecnología alcanza un cierto nivel de madurez, donde realmente nos damos cuenta de dónde sí podíamos llegar con esa tecnología, ¿no? Y a partir de ahí viene esto que le llaman la pendiente de iluminación, digamos, donde realmente vamos a sacarle provecho, el provecho real a ese tipo de tecnología. Y vamos a ser productivos, ¿no? Ahora, durante este ciclo, pues puede ser que la tecnología se vuelva obsoleta y desaparezca, ¿no? Entonces aquí nos dicen más o menos cuántos años se espera. Bueno, creo que no se alcanza a ver, pero ahí está. Ok. Nos dice más o menos cuántos años se espera hasta que llegue al nivel de plató esta tecnología. Sí, pues por aquí resaltamos algunas que me parecen importantes para esta plática. Decíamos, algunas se pueden volver obsoletas antes de llegar. Y aquí, por ejemplo, nos ponen a los vehículos autónomos aéreos, que dice que se espera que pasen más de 10 años, esto es del 2019. Se espera que pasen más de 10 años para llegar realmente a este nivel de madurez del que les hablaba. Entonces, aquí estamos hablando de vehículos aéreos totalmente autónomos, ¿no? Otro muy interesante es esto de los drones que pueden entregar cargas ligeras por ahora. Y bueno, aquí nos hablan que de 5 a 10 años esto va a alcanzar la meseta. Y otro que me interesa bastante es esto de los vehículos inteligentes, ¿no? Los carros autónomos en nivel 5, donde el nivel 5 ya es un carro autónomo que se puede manejar solo. No sé si han visto las pruebas de Tesla, de los vehículos de Tesla, pero no solo Tesla está interesado en eso, sino que todas las compañías grandes de carros tienen equipos de desarrollo en este tipo de sistemas. O sea, todos están buscando tener carros que se manejen solos. Bueno, ¿qué tipo de áreas de investigación se pueden hacer con esto de los vehículos no tripulados o cuáles se han venido estudiando desde hace unos 20, 10 años para acá? Pues bueno, de los principales de algunos de los que podemos señalar, en realidad esto es multidisciplinario, aquí estoy omitiendo un montón, pero podemos hablar de control automático, podemos hablar desde diseñar nuevos prototipos que hagan cosas diferentes, navegación autónoma, tener sistemas de múltiples agentes, es decir, equipos de drones, ya sean homogéneos o heterogéneos, es decir, podemos mezclar diferentes tipos de robots para hacer algún tipo de misiones. Algo que está muy de vanguardia es esto de interacción humano-robot, o sea, ya no nada más que el robot sea completamente autónomo, sino que ahora además aprenda a interactuar de manera adecuada con los humanos. La parte de percepción robótica o visión por computadora, planificación de movimientos y algo que me parece muy interesante es darles aplicaciones reales, que cuando uno mete el contexto real, siempre aparecen nuevas restricciones y se abren nuevos problemas de investigación. Ok, bueno, vamos a
hablarles un poquito del tipo de aplicaciones reales. Muchas de estas cosas ya son una realidad hoy en día. Luego cuando uno habla de robótica, de aprendizaje de máquina o estas cosas, la gente dice, ah, qué padre, eso es el futuro, ¿no? Y la verdad yo creo que no, yo creo que ya es el presente. Estas cosas ya están siendo utilizadas en muchos países. Por ejemplo, la parte de agricultura de precisión, para detectar enfermedades en los cultivos, para monitorear que todo esté bien, para controlar plagas, incluso para aplicar pesticidas. Es algo que ya se está haciendo en varios países. Se pueden utilizar para misiones de búsqueda y rescate, donde tú puedes mandar rápidamente estas cosas a buscar a alguna víctima o alguien que esté perdido por ahí en el bosque. ¿Qué más podemos hacer con estas cosas? Bueno, otra aplicación interesante es la respuesta rápida en emergencias. Este es un dron real, por ahí hay un video también, está muy padre. Este dron trae equipo para reanimar el corazón en caso de un paro cardíaco. Entonces, puedes mandar rápidamente este dron y que una persona que esté por ahí pues reciba instrucciones de cómo puede reanimar a alguien que sufre un paro cardíaco, por ejemplo. La mayoría de las personas que mueren por paro cardíaco, tengo entendido que es porque no se les da la atención suficientemente rápido. También se podrían utilizar para entregar de manera rápida de kits de primeros auxilios para dar asistencia inmediata. Esto también ya es una realidad, esto del transporte de personal. Hace un par de años me tocó hacer una plática en una conferencia muy importante de robótica donde Uber presentaba, me parece que era Uber, un proyecto serio de tener como taxis y helicópteros en ciudades grandes como esa fue en Montreal. Entonces, había un proyecto serio de tener taxis que tú con tu celular le pidieras en un helipuerto un helicóptero que llegara de manera autónoma por ti, te llevara al otro helipuerto y te cobrara al celular, ¿no? Como una especie de Uber, pero aéreo. No sé ahorita cómo esté el estado de madurez del proyecto, pero era algo bastante serio. Y bueno, pues el transporte de carga, igual desde algunos años para atrás, empresas como Amazon han estado invirtiendo en investigación para poder entregar cargas con drones aéreos. Otras aplicaciones también muy interesantes son esto de hacer inspección de infraestructura. Por ejemplo, si se hubiera hecho correctamente la inspección en la línea 12 del metro, pues a lo mejor no estaríamos hablando de los lamentables sucesos de este año, ¿no? Entonces, pues esto nos puede ayudar mucho, sobre todo cuando tenemos infraestructuras muy grandes o de difícil acceso, como pueden ser tuberías, desde Pemex, por ejemplo, carreteras, túneles, infraestructura eléctrica. Este tipo de aplicaciones ya se hacen igual en varias partes del mundo, inspección de puentes, inspección de edificios, o por ejemplo, acá que tenemos estos generadores eólicos, ¿no? Imagínense lo difícil que es hacer una inspección de este tipo de cosas, pues necesitarías por ahí una persona que se suba hasta allá y vea que todo esté en orden, ¿no? En lugar de eso podemos mandar un dron con una cámara que analice qué está pasando ahí con estos generadores. Y bueno, otros que yo creo que todos conocemos, pues esto de la fotografía profesional, yo creo que a todos ya nos ha tocado ir a una boda y que tengan ahí un dron grabando. Y bueno, también se podrían usar para monitoreo de vida salvaje. Pero bueno, la pregunta es cómo llegamos hasta aquí, ¿no? ¿Qué se necesitó para llegar a este nivel de madurez y que podamos pensar en todas estas cosas? Bueno, pues ahorita les voy a hablar de dos aspectos que yo creo que fueron muy importantes, a lo mejor no los únicos, pero aquí nos vamos a concentrar dos. El primero es, pues, ¿qué es lo que tenemos en un dron, no? No sé si hayan tenido contacto con algún dron, hayan tenido la oportunidad de volar uno, pero bueno, como todo sistema robótico, digamos, tenemos algunos componentes principales, ¿no? Sería desde los actuadores, una unidad de procesamiento o varias. Necesitamos una fuente de poder y necesitamos de sensores para percibir tanto lo que pasa dentro del vehículo como el entorno, ¿no? Ok. Segundo, bueno, en la parte de actuadores nos referimos pues a lo que hace
a lo que utiliza el vehículo para interactuar con el ambiente. En este caso, para los drones de ala rotativa, que se les llama, o sea, de tipo helicóptero, que tienen hélices y que se sostienen a partir de rotores, pues lo más importante es el rotor, que está conformado por un motor y una hélice que nos genera ahí una fuerza aerodinámica que nos permite elevar el vehículo. Y bueno, para esto también necesitamos un controlador de velocidad, que sería como el driver de velocidad que recibe señales y nos permite controlar la velocidad del motor. Obviamente necesitamos una batería como fuente de alimentación. Otro aspecto muy importante que vamos a necesitar para estas cosas, pues van a ser los sensores que nos permitan percibir lo que pasa dentro del vehículo como lo que pasa fuera del vehículo en el ambiente. Entonces, normalmente con estos sistemas lo que vamos a tener es probablemente el sensor más importante o grupo de sensores va a ser la llamada IMU en inglés, que sería la unidad de medida inercial. ¿Por qué digo que es probablemente la más importante? Bueno, una IMU o una unidad de medida inercial lo que contiene son acelerómetros que nos permiten medir aceleraciones lineales y va a contener giroscopios que nos miden velocidades angulares. A partir de estas mediciones también puede tener magnetómetros para medir hacia dónde queda el norte, ¿no? Como una brújula. Pero bueno, a partir de estos datos, utilizando técnicas de fusión de datos y utilizando técnicas de filtrado, podemos estimar la orientación. Y yo decía que estos eran los más importantes porque necesitamos la orientación para poder controlar estas cosas y que no se nos caigan. Entonces, la IMU va a ser una de las cosas más importantes que necesitamos en los drones. Normalmente vamos a encontrar también altímetros para estimar la altura del dron. Normalmente van a ser compuestos de un sensor de presión y lo más normal es que venga fusionado también con un sensor de rango, por ejemplo, un ultrasónico, y esto nos va a permitir estimar o medir la altura. Podríamos tener también GPS que a partir de satélites nos den una posición global del dron, aunque pues hay que decir, siempre que hablamos de sensores, hablamos de que estos tienen ruido, ¿no? Tienen incertidumbre. En el caso de los GPS suelen ser los de bajo costo, o los comerciales suelen ser bastante ruidosos, suelen tener errores de hasta 2 metros. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y pues podríamos tener otro tipo de sensores más sofisticados, ¿no? Aquí ponemos algunos que serían los más comunes, podríamos tener otros. De lo más común también es que tengan cámaras, incluso lo más común es que tengan 2 cámaras, una viendo hacia abajo y otra viendo al frente. Y normalmente la que está viendo hacia abajo, a partir de técnicas de visión por computadora, nos permite calcular el flujo óptico, que a su vez nos permite estimar la velocidad traslacional del vehículo. Pero bueno, también podemos usar otras herramientas más interesantes de visión, por ejemplo, para hacer SLAMs, localización simultánea y mapeo, es decir, localizar el dron con respecto a una imagen visual. Es una de las técnicas muy interesantes que ha permitido aplicaciones muy interesantes con drones. Y pues también las podríamos utilizar para detectar obstáculos y hacer navegación sin chocar, ¿no? Bueno, finalmente de los componentes principales que hablábamos, pues vamos a necesitar unidades de procesamiento, ¿no? Lo más común que vamos a encontrar es que uno de estos vehículos tenga algo que se conoce como un autopiloto, es decir, algún microcontrolador que se encargue del cómputo a bajo nivel, es decir, que se encargue de controlar los rotores, que se encargue de obtener las mediciones más importantes de los sensores, por ejemplo, el de la IMU, el de la altura, y tomar las decisiones, por ejemplo, hacer el control de bajo nivel para la orientación, ¿no? Para que el dron no se nos caiga y pueda volar. Además de eso, podríamos tener otro tipo de computadora embebida en el vehículo, a lo mejor para hacer algoritmos más sofisticados. Por ejemplo, aquí les ponemos esta es una Jetson TX2, que ya es una computadora con GPU, pero sigue siendo de tamaño reducido. Entonces podemos ver que siempre en este tipo de cosas el tamaño y el peso es un factor muy importante a considerar. Y bueno, con esto ya podríamos hacer algoritmos más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, de visión computadora que les comentaba. Y finalmente, normalmente vamos a tener una estación a tierra, ¿no? Podría ser su celular para controlar el vehículo o podría ser una computadora que nos permita monitorear qué es lo que está pasando. Incluso si el tiempo de procesamiento no es
Si el tiempo de respuesta no es una restricción, que normalmente sí lo es, pues también podríamos hacer algoritmos pesados en una computadora a tierra, ¿no? Para probar algunas cosas. Bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, pues finalmente, pues estas serían todos los componentes que normalmente tendríamos en uno de los drones. Les decía, yo creo que este es uno de los factores clave para el éxito de los drones y los desarrollos en todo este tipo de tecnologías que nos han permitido ir sorteando las dificultades que se van presentando, ¿no? Cuando uno quiere hacer alguna aplicación. Y bueno, ¿cuál es la otra parte de la que les quería? Bueno, la otra parte de esta presentación, pues, es tratar de darles una intuición de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Ya hablamos de los componentes, ya hablamos de qué es lo que estamos midiendo. Ahora me gustaría tratar de dejarles una idea de cómo funciona, ¿no? Aquí cabe señalar que estamos concentrándonos en un tipo muy particular de drones, ¿no? Podríamos tener aviones de ala fija, podríamos tener globos aerostáticos. Aquí estamos hablando de drones de ala rotativa, ¿no? Que funcionan a base de rotores, como sería un helicóptero. Y estos en particular, que tienen varios rotores, pues les vamos a llamar multirotores. Como tenemos 4 rotores, les vamos a llamar cuadrirrotores. ¿De acuerdo? No sé si conozcan más o menos cuál es el principio de funcionamiento de estas máquinas, pero alguien me podría decir por qué la mayoría de los drones que vemos hoy en día les ponemos 4 rotores. ¿Alguien se le ocurre por qué ponerles 4 rotores? ¿Por qué no le hacemos como con un helicóptero clásico y le ponemos nomás un rotor? O bueno, 2 rotores, uno de cola y uno principal. Dicen que para estabilidad, para mayor estabilidad. Ok, en realidad pues un helicóptero convencional también puede ser bastante estable, ¿no? Pero sí tiene que ver con eso. ¿Por qué le ponemos 4? Más que nada es una cuestión de simplicidad mecánica. No sé si conozcan los helicópteros convencionales, pero para poder ir hacia los lados, por ejemplo, o hacia atrás y hacia adelante, necesitan un plato rotativo, que es un sistema mecánico bien complicado. Entonces, este diseño de 4 rotores, cabe decir que es menos eficiente, porque hay una pérdida ahí aerodinámica. Dice que, ok, gracias a todos por participar. Efectivamente nos va a dar nos va a permitir simplificar la mecánica del sistema. Entonces, con 4 rotores para empezar, tenemos cierta simetría, ¿no? Esa simetría nos va a permitir que las fuerzas estén como en un equilibrio de manera más fácil. Ahora, imagínense que yo quiero que mi dron vuele a una posición y se quede volando en esa posición. ¿Qué necesito para que el dron no se me caiga? O sea, lo primero que necesito es vencer la fuerza de gravedad, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a vencer la fuerza de gravedad? Pues ya dijimos que tenemos estas cosas que se llaman rotores, es decir, un motor y una hélice, que a la hora de girar me van a producir una fuerza hacia arriba, ¿no? Esa fuerza le vamos a llamar empuje. Entonces me va a dar una fuerza de empuje. ¿Cómo se obtiene esa fuerza? Pues aquí tenemos esta ecuacioncita, ¿no? La fuerza para el motor I va a ser una constante del motor. Esa constante, ¿de qué está compuesta? Pues aquí vamos a tener la densidad del medio, aquí vamos a tener la geometría de la hélice. En fin, va a depender de una serie de factores, normalmente los podemos considerar constantes, que dependen de la construcción del rotor. Entonces, una vez que identificamos esos parámetros, los podemos poner como constantes y utilizarlos como están. Y normalmente esto se modela como la cuadrática de la velocidad de giro del rotor. Entonces, esta omega que tenemos aquí es la velocidad de giro del motor y su cuadrado nos va a estar relacionado directamente con la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesito para que vuele en su lugar? Vamos a suponer que la orientación es perfectamente cero y que mi dron está muy bien diseñado y todo es perfecto. Entonces, para yo llegar a compensar la fuerza de gravedad, yo necesito que la suma de estas fuerzas, en este caso las 4 fuerzas, por acá tenemos esta ecuación,
la suma de esas 4 fuerzas tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a la masa por la gravedad, es decir, al peso del vehículo, ¿cierto? Entonces, si la suma de mis 4 fuerzas es igual a la gravedad y cada una de estas fuerzas es exactamente igual, es decir, yo aplico la misma velocidad angular en todos los motores, pues en teoría el dron va a compensar la gravedad y se va a quedar quietecito en su posición. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suponer que todo es perfecto y yo lo tengo volando quietecito en su posición. ¿Qué necesito hacer para que el vehículo se vaya hacia adelante? Aquí tenemos la camarita del vehículo, vamos a suponer que yo tengo mi sistema de coordenadas definido aquí, entonces adelante es hacia la camarita. ¿Cómo le hago? Ya que estoy compensando la gravedad y esto está volando en su propia posición, volar en su posición se le llama también como vuelo en hover. Por ahí si alguien nos acompaña de aerodinámica o de aeronáutica, seguramente conoce el término, perdón. Ahora, ¿cómo le hago para que se vaya hacia adelante? ¿Alguien me quiere contestar? Ya dijimos que la fuerza de cada uno de estos motores es igual a ver, aquí nos dice Kelvin Rojas que desacelerar los 2 motores frontales. ¿Qué pasa si yo le bajo un poquito la velocidad a los 2 motores frontales? Pues la fuerza de los 2 de arriba de los 2 de atrás va a ser más grande que la de los de adelante, ¿no? ¿Qué me va a producir esto? Un diferencial de fuerzas, un diferencial de torque. Eso me va a producir un torque, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente, el dron va a rotar hacia adelante. ¿Sí? ¿Es correcto, Kevin? Pero si se acuerdan, dijimos que la suma de las fuerzas tenía que ser igual a la gravedad. Y aquí, al consejo de Kelvin Rojas, le bajamos la velocidad a 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi suma de fuerzas es menor a la de la gravedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está, mira, JCM, no sé cómo te llames, pero nos acaba de dar la clave. Si le bajé la velocidad de los 2 de enfrente, entonces yo necesito aumentar la de los 2 de atrás para que mi suma de fuerzas siga estando en equilibrio. Ahora, cabe recordar que esto que les estoy platicando ahorita, esta intuición, es solamente para vuelo cercano al equilibrio, es decir, que mi dron, que mis ángulos son muy pequeñitos. En medida que yo hago los ángulos más grandes, eso pierde sentido, ¿no? Ya mi fuerza ya no está alineada con la gravedad y esto se me va a caer de todas maneras. ¿Sale? Entonces, para ángulos pequeños, yo puedo bajarle un poquitito a los de adelante y subirle un poquitito a los de atrás, de manera que mi suma de fuerzas siga siendo igual a la gravedad, yo compense gravedad y ahora, sin caerme, yo puedo ir hacia adelante. Otra cosa que hay que entender, ese ángulo que yo le di se va a traducir en una componente de fuerza. Recuerden, mi fuerza de empuje estaba hacia arriba, pero en el momento en que yo giro, ya hay una componente en X, o sea, se hace adelante y sigue habiendo la componente en Z, ¿no? Para que no se caiga. Esa componente en fuerza, ese ángulo me da una componente en fuerza, entonces esos ángulos yo los traduzco como fuerzas y si yo me acuerdo de la segunda ley de Newton, esas fuerzas yo las traduzco como aceleraciones. ¿De acuerdo? Entonces un ángulo pequeño, si yo no tuviera fricción del viento, me da una aceleración y si yo le dejara ese ángulo por pequeño que fuera, mi posición va a crecer de manera cuadrática, ¿cierto? Entonces, bueno, ya sabemos cómo ir hacia adelante. ¿Alguien me dice cómo le hago para irme hacia la derecha? Pues hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, si yo me quiero ir hacia un lado, yo desacelero los dos de un lado y acelero los 2 del otro. ¿De acuerdo? Y con esto yo podría irme hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora viene la interesante. ¿Cómo le hago yo para que gire sobre su propio eje Z? Es decir, para que rote sobre su propio eje. A ver quién nos ayuda por ahí. ¿Alguien me da la clave? Y les voy a dar una pista. Piensen en un helicóptero convencional. ¿Cuántos rotores? ¿Quién me dice cuántos rotores tiene un helicóptero convencional? Dos, exacto. Los helicópteros convencionales tienen 2 helicópteros, el rotor principal y el rotor de cola. ¿Por qué le ponemos un rotor en la cola? Para direccionar.
Sí, es correcto para darle la dirección, precisamente para hacer ese giro, pero hay algo todavía más importante que eso. La función principal de un rotor de cola no es dar la dirección. Exacto. El rotor de cola en un helicóptero convencional, su principal función va a ser compensar el torque reactivo del rotor principal. No sé si han visto en las películas cuando le dan un balazo al rotor de cola del helicóptero, ¿qué le pasa? Empieza a dar vueltas como loco, ¿no? Acuérdense que nos dicen las leyes de Newton, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. Si yo aplico una fuerza con mi puño contra mi mano está aplicando la misma fuerza en dirección opuesta, ¿cierto? Lo mismo pasa con las rotaciones. Si yo roto un cuerpo, me está produciendo, si yo produzco un torque sobre el aire, perdón, si un rotor está aplicando un torque sobre la hélice, al mismo tiempo hay un torque reactivo que está moviendo todo el cuerpo de mi vehículo. Entonces, esa es otra de las razones por la que le ponemos 4 rotores, para poder estabilizar esos torques reactivos. Entonces, lo que voy a hacer es, y de hecho, si pudieran ver un dron de cerca, van a ver que las hélices están orientadas diferente. Vamos a tener 2 en una dirección y 2 en otra. ¿Sí? Vamos a tener 2 girando en sentido horario y 2 girando en sentido antihorario. Para compensar los torques reactivos, vamos a tener por pares. Estas 2 en un sentido y estas 2 en otro sentido. ¿De acuerdo? Esto me va a permitir compensar los torques reactivos de manera que si yo lo que quiero es girar sobre mi propio eje, por ahí alguien nos decía, pues aumentar las velocidades en diagonal. Es correcto, porque 2 rotores giran en un sentido y los otros 2 giran en el contrario. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Le sumamos a 2, le restamos a 2. Y eso es lo que nos dicen estas ecuaciones de por acá, de cómo se producen los torques en estos sistemas. Otra cosa que quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que quiero que entiendan, estas van a ser las 4, no sé si alguien tenga experiencia con sistemas de control, pero bueno, estas van a ser mis 4 entradas de control, ¿de acuerdo? Tenemos 4 entradas de control, va a ser el empuje total, para que se vaya hacia arriba, y los torques que yo voy a obtener a partir de esas diferencias de velocidades angulares. Va a ser mi torque en cada uno de los ejes, ¿sale? Tenemos torque en phi, torque en teta y torque en psi. ¿Sale? Entonces ya vimos cómo producimos esos 4 torques. Bueno, me gustaría platicarles un poquito del modelo dinámico. Espero que al menos dejarles una intuición de cómo funcionan estas cosas. No se trata de que se vuelvan expertos en esto ahorita con una diapositiva, ¿no? Aquí lo primero que hay que entender es el concepto de estados. Los estados van a ser las variables que a mí me interesa conocer. Van a ser las variables importantes en mi sistema, las que me ayudan a definir cómo se va a comportar este sistema. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta en un dron? Pues yo necesito mi posición X, Y, Z, ¿sale? Una posición en cada eje cartesiano. Y yo voy a necesitar mi orientación. Ya hablamos que la orientación era bien importante. Aquí vamos a parametrizarlo. Estas son las ecuaciones, yo creo que las más usadas, porque son como las más intuitivas. Hay maneras diferentes de representar rotaciones. Aquí vamos a usar una parametrización conocida como ángulos de Euler. Estos ángulos de Euler, no sé si los hayan escuchado, pero es roll, pitch y yaw. Y en español sería algo así como alabeo, cabeceo y guiñada. Aunque bueno, es muy común encontrarlos en inglés. Entonces, mis estados, vamos a tener 6 estados, ¿de acuerdo? Posiciones y orientaciones. Y ya dijimos que tenemos 4 entradas, ¿de acuerdo? Y al final de cuentas, el modelo dinámico de estas máquinas no va a ser otra cosa que un cuerpo rígido. Vamos a considerar que esto es un cuerpo rígido que no se deforma. Entonces van a ser las ecuaciones de un cuerpo rígido que se desenvuelve en un espacio tridimensional. ¿Sale? Entonces, para esto vamos a necesitar 2 sistemas de coordenadas, al menos. Tenemos un sistema de coordenadas inercial, vamos a suponer que lo pegamos en el piso y ese no se mueve, y lo vamos a usar como referencia para saber dónde estamos, y vamos a tener un sistema de coordenadas fijo al cuerpo, por eso la B de body, ¿no? Tenemos un sistema de coordenadas fijo al cuerpo,
Y entonces lo que me interesa es saber la traslación entre estos dos sistemas y la rotación relativa entre ellos dos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a usar, les decía, estos roll, pitch y yaw. Entonces giro en X le vamos a llamar roll, giro en Y le vamos a llamar pitch y giro en Z le vamos a llamar yaw. Y decíamos que esto era un cuerpo rígido en un espacio de 3 dimensiones. Y pues para entender esto, pues hay que recordar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Esto es una forma muy simplificada, ¿no? En realidad es algo así como la razón de cambio de la masa por la velocidad. Bueno, el punto es que recordemos esto, que las fuerzas son iguales a la masa por la aceleración. Y las ecuaciones, pues las vamos a dividir en traslación y en rotación, donde traslación vamos a tener la dinámica de mi posición, ¿sale? Donde aquí podemos ver que obviamente aparece la fuerza de gravedad y la otra fuerza que va a aparecer aquí es el empuje total de los motores, ¿de acuerdo? Que es lo que decíamos, que es la suma de la fuerza de cada una de estas cosas, de cada uno de los rotores. Estas S y estas Cs, pues son abreviaciones para senos y cosenos, no es nada raro, nada más es una forma abreviada de ponerlo, para no tener unas ecuaciones ahí enormes. Y fíjense qué es lo que pasa, ¿no? Yo tengo mi empuje total, pero mi empuje total siempre va a estar alineado hacia arriba, ¿sí? Por la orientación de mis rotores, pero hacia arriba del cuerpo del vehículo. Entonces, si el dron gira, ya eso ya no está hacia arriba en el marco de coordenadas inercial. Entonces, estas rotaciones no es otra cosa que la matriz de rotación entre el sistema de coordenadas del cuerpo y el sistema de coordenadas inercial. Entonces, una transformada de rotación. ¿De acuerdo? Y bueno, las ecuaciones de rotación, vamos a tener aquí este tipo de ecuaciones, donde ahora en lugar de masas vamos a hablar de inercias. Estas PQR van a ser las velocidades angulares en cada uno de los ejes del cuerpo del vehículo. Y hay una relación, no es lo mismo la derivada de los ángulos de Euler que las velocidades angulares. Entonces, esta PQR son velocidades angulares en el cuerpo y vamos a tener, aquí nos falta una ecuación que nos relaciona la derivada de los ángulos de Euler con las velocidades angulares en el cuerpo. Eso es un poquito más complicado de entender. Vamos a continuar. Por ahora sí, les decía, nada más me gustaría dejarles una intuición al menos. Ahora bien, ya hablamos cómo funcionan estas cosas, ya hablamos del modelo dinámico. ¿Para qué queremos el modelo dinámico? Pues para estudiar este tipo de sistemas. Y hablábamos de las claves para el éxito de estas cosas. Pues yo creo que una de las grandes claves para que podamos usar hoy en día estos vehículos de manera tan fácil y barata, pues fue el desarrollo de leyes de control que nos permitieran estabilizarlo. Bueno, acá omití algo que creo que era importante de lo que les hablaba del modelo. Pues bueno, resulta que este tipo de sistemas pues están bien interesantes porque para empezar son sistemas no lineales, tenemos un montón de senos y cosenos, son sistemas de cuarto orden, si lo vemos desde atrás, si lo vemos desde las orientaciones, hay que derivarlas 2 veces para ver la dinámica de la rotación, y luego esas rotaciones intervienen con la posición, entonces es como si estuviéramos integrando 4 veces, desde el ángulo hasta la posición. Entonces son de cuarto orden, son inestables por sí solos, entonces necesitamos estrategias de control retroalimentado para poder estabilizarlos, si no esto se cae, por sí solo se cae. Son inestables, tienen estas ecuaciones que yo les presenté, les decía que son las más usadas porque son más intuitivas, pero en realidad estas no nos sirven en ciertos casos. Por ejemplo, tienen singularidades, por ejemplo, cuando yo divido entre 0, ¿no? Eso está indeterminado. Entonces, estas ecuaciones, si yo lo pongo a 90 grados, resulta que estoy dividiendo entre 0 y esto explota, esto ya no sirve. Entonces, se necesita otro tipo de ecuaciones cuando yo quiero hacer otro tipo de maniobras. Y pues bueno, están sujetos obviamente a perturbaciones e incertidumbres. Yo nunca voy a conocer perfectamente lo que está pasando en mi sistema. Hay que abstraerlo, hay que modelarlo y simplificando cosas. Y siempre voy a estar sujeto a perturbaciones. Por ejemplo, el viento, ¿no? Bueno, entonces una de las claves para que hoy podamos hablar de todas estas aplicaciones, pues fue el control de estas máquinas. ¿Cómo vamos a controlar o qué es el control? Para empezar, el control pues son como matemáticas aplicadas para conseguir que un sistema se comporte como nosotros queremos, ¿no? Entonces hablábamos de que teníamos 4 entradas, los torques en cada uno de los ejes y el empuje total, y vamos a tener un sistema, en este caso el dron mismo,
y vamos a tener 6 estados. Normalmente tendríamos más de 6 estados, ¿no? Porque podemos considerar también las derivadas de estas cosas. Pero bueno, vamos a simplificarlo, vamos a decir que tenemos 6 estados, que es la posición y la orientación. Entonces, el control lo que va a hacer es, pues, medir lo que yo pueda medir de estos estados. Normalmente la posición es más difícil de medir que la orientación. Voy a aplicar estrategias de control, que son ecuaciones, para hacer que el sistema vaya hacia donde yo quiera, es decir, que se vaya hacia las referencias deseadas. Entonces, hablábamos de algo, no sé si lo puse por acá, creo que no lo puse, pero bueno, podemos notar algo. Notamos que tenemos 4 entradas o cosas con las que yo puedo utilizar para controlar, y tenemos 6 estados, es decir, cosas que yo quiero controlar. Entonces tenemos 4 y 6. Eso se conoce como un sistema subactuado, porque tengo menos cosas para actuar de lo que tengo para controlar. Entonces, un sistema subactuado, lo cual me impone una complicación extra. ¿Cómo le hago para controlar 6 cosas si nada más tengo 4, no? Bueno, pues resulta que ahí se utilizan, normalmente hay varias estrategias, ¿no? Pero algo que se puede hacer es algo que se conoce como control jerárquico. Resulta que estas ecuaciones, como pueden ver, pues hay una relación intrínseca entre las orientaciones y las posiciones. De hecho, si simplificamos un poquito estas cosas, vamos a encontrar, incluso intuitivamente es fácil de verlo, ¿no? Vamos a encontrar que, bueno, la T está muy relacionada con la altura, como ya decíamos, porque normalmente va a estar alineada, ¿no? Hacia arriba. Entonces, con la T, yo puedo controlar la altura. Normalmente yo puedo utilizar este torque en yaw, lo puedo utilizar para controlar yaw directamente, ¿sale? Entonces esas dos las puedo usar directamente, y lo que podemos observar es que, ya dijimos, para controlar X, ¿qué necesito? Darle una rotación, pero podemos ver que si mis ejes están bien alineados, una rotación en el eje Y me va a producir un movimiento en el eje X, una traslación en el eje X. Y de la misma manera, una rotación en el eje X me va a producir un desplazamiento en el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces hay una relación entre rotaciones y posiciones. Entonces lo que podemos hacer es sacar provecho de eso utilizando esto que se llama como control jerárquico, y lo que puedo hacer es utilizar esos ángulos, encontrar ángulos deseados y usarlos como entradas, vamos a llamarles entradas virtuales. Ya decimos que nomás teníamos 4 entradas, pero si yo uso esos ángulos como entradas virtuales y encuentro esos ángulos que me permitan controlar esas posiciones en X y Y, pues yo puedo hacer un esquema como este, que es un esquema en cascada, donde yo diseño un control de posición que me da los ángulos deseados, y después hago un control de orientación y obtengo los torques que necesito, ¿sale? Y entonces ya tendríamos todo el control de las 6 cosas que más me interesaba controlar en este sistema. Para que esto sea posible, para que esto funcione, resulta que necesitamos que las dinámicas en la orientación tienen que ser mucho más rápidas que las de posición. ¿Y alguien me puede decir si es el caso con los drones? Pues resulta que sí, es mucho más rápido rotar que irme de aquí a 2, 3 metros, ¿no? O sea, rotar aquí incluso 180 grados, yo lo puedo hacer aquí muy rápido, mientras que ir 1 metro para allá, pues va a ser mucho más lento. Entonces, como la posición depende de la orientación, yo necesito que la orientación se mueva mucho más rápido. ¿De acuerdo? Y pues el estudio de este sistema, que ya decíamos que está bien interesante porque tiene varias complicaciones, pues ha sido muy estudiado en los últimos años, y pues nos ha permitido probar muchísimas técnicas muy sofisticadas que van desde el control robusto, adaptable, predictivo, modos deslizantes, control óptimo. Es decir, podemos aplicar muchos sabores dependiendo de la aplicación o dependiendo de qué es lo que queremos que haga el controlador, si queremos que sea robusto contra el viento, si queremos que se adapte a cosas que están cambiando, si queremos que sea óptimo en la energía, que no me gaste tanta batería. Además puedo hacer muchas cosas dependiendo de la aplicación, ¿no? Puedo hacer desde control de orientación para que no se me caiga, podemos hacer control de posición para que se vaya donde yo quiero, podemos hacer seguimiento de caminos para que siga una cierta trayectoria en el tiempo, podemos hacer control de formación con múltiples drones, podemos hacer manipulación aérea, que también ya nos impone muchos retos, el hecho de estar agarrando objetos, ahí hay otro tipo de restricciones más fuertes. En fin, podemos hacer un montón de cosas, o un mano en el lazo, tener un humano que lo está controlando, pero al mismo tiempo hay un controlador que tiene que estar ahí consensuando con el humano.
En fin, hay un montón de estrategias muy interesantes que que se han estudiado y pues bueno, podríamos decir que este problema está prácticamente resuelto. Desde el punto de vista de investigación ya se probó lo que se tenía que probar, aún así siguen saliendo trabajos porque siempre es interesante estudiar nuevas cosas, excepto los que están aquí en verde, que yo diría que todavía tienen sus retos a resolver, pues la mayoría del problema de control de drones cuadrotores pues está prácticamente resuelto. A menos que cambiemos algo en el dron, ¿no? A menos que le hagamos algo más exótico para hacer algo diferente e interesante, ¿no? Entonces, pues si ya está resuelto, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Ya se acabó? ¿Ya no hacemos investigación con drones? Pues no, lo bonito de la investigación, una de las cosas que a mí me gusta mucho, es que la investigación nunca termina, ¿no? Siempre podemos hacer más cosas, lo podemos hacer más rápido, lo podemos hacer más ligeros, más robustos, más seguros, pueden ser más inteligentes y tomar decisiones autónomas, más decisiones autónomas, o podemos hacer más aplicaciones. Entonces, esto es como una escalera sin fin, ¿no? Incluso si se hacen obsoletos, pues todo esto que estudiamos probablemente lo vamos a poder aplicar a otro tipo de sistemas. Entonces, esto es un camino sin fin, lo cual a mí se me hace muy interesante. Y bueno, a partir de aquí, si nos da tiempo, me gustaría mostrarles algunos trabajos que hemos realizado, que he venido realizando en el tiempo para darles una noción de cómo ha evolucionado esto. Por ejemplo, aquí les presento un video de mi tesis de maestría en 2012, donde queríamos hacer control de vuelo de información. En ese entonces, pues apenas empezaron los primeros trabajos de vuelo de información. Aquí se supone que tengo aquí el líder y lo tengo que mover con las manos porque si poníamos los dos había perturbaciones de viento que no teníamos en cuenta y se inestabilizaba. Pueden ver cómo está ahí, pues vuela bien el dron y en ese entonces nos tocaba hacer nuestros drones casi que de cero, prográmalos, hace el controlador del sensor, hace el controlador del motor, implementa las leyes de control. Hoy en día los podemos comprar pues ya prácticamente hechos y programarlos, pero en librerías que ya están muy desarrolladas, ya nada más es agregarle. Y aquí les pongo a dónde llegó eso del vuelo de información, ¿no? Aquí estos son experimentos de Intel con 500 drones, esas lucecitas son drones, entonces, pues de no poder hacer vuelo con dos drones, pues aquí el estado del arte ha avanzado muchísimo pues incluso compañías fuertes como Intel han estado trabajando en esto, aquí tenemos, hacen formaciones, hacen figuras, pues hacen cosas bien interesantes, ¿no? Obviamente con todo el dinero del mundo y con un montón de personal ahí detrás, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esto es del 2015, aquí vamos a ver algo de seguimiento de trayectorias, ¿no? Les decía que podemos hacer control a varios niveles, esto es seguimiento de trayectorias, es decir, le damos una trayectoria parametrizada en el tiempo y pues que la siga lo más preciso posible. Aquí además le agregamos el reto que la posición la obteníamos con la cámara utilizando técnicas de SLAM, librerías de SLAM que ya están por ahí disponibles, que lo que hacen es ver estos puntitos característicos y sacar un mapa con respecto a la imagen y localizarte ahí. Bueno, ese es otro de los trabajos que hicimos por ahí en su momento. Este es otro problemita bien interesante. Les decía que lo de control de drones pues se resolvió hace tiempo, pero pues cuando todavía hay cosas muy interesantes cuando uno le agrega algo. Entonces por ahí en 2015 se nos ocurrió hacer como una grúa voladora. Y yo creo que fuimos de los primeros equipos que realizaron este tipo de cosas, donde tú al ponerle esta carga ahí suspendida, pues esto nos metía otro reto ahí de control, ¿no? Y tuvimos que hacer desde el modelado y diseñar estrategias de control, aquí son control basado en pasividad, para llevar la carga de un lado a otro, tratando de atenuar lo más posible las oscilaciones. Entonces ahí decíamos que ya el sistema era subactuado, ahora está todavía más subactuado porque no estamos poniéndole motores para eso, ni siquiera estamos usando sensores. Ahí lo hacíamos completamente pasivo. Y bueno, podemos ver cómo podemos ir de un lado a otro, más o menos sin tantas oscilaciones. Decíamos que otro de los temas de investigación interesantes es esto de la interacción con humanos, ¿no? Esto es algo que viene muy de vanguardia. Antes pensábamos nada más como que los robots hicieran toda la chamba, ¿no? Y hoy en día la filosofía de trabajar con robots ha cambiado bastante. Ahora nos damos cuenta que no se trata de que los robots hagan todo, sino de que sean capaces de colaborar con los humanos e interactuar con ellos.
No sé si han oído hablar de la industria 4.0, que se trataba de automatizar todo. Ahora se habla de la industria 5.0, que ya no solo es automatiza, sino que además ahora colabora con humanos. Entonces el robot tiene que identificar qué es lo que quiere el humano para asistirlo y sin dañarlo. Entonces también mete retos bastante interesantes. Esto fue un tema de interacción con robots, más como para que el robot pudiera seguir al usuario. Hoy en día esto no impresiona a nadie, pero bueno, este es un trabajo de 2015. En 2015 no, las compañías no hacían eso todavía. Vamos a ver qué más tenemos ahora aquí. Bueno, esto es un intento de continuación de ese tipo de trabajos, donde aquí lo que hacemos es otro tipo de interacción, que es utilizar estas librerías de la pose del usuario para darle comandos al dron. Esto nos permite otro tipo de interacción con los drones, ¿no? ¿Para qué puede ser usado esto? Imagínense una labor de colaboración donde el usuario está haciendo una reparación, por ejemplo, en un poste de electricidad, y quieres que el dron te asista, que te pase herramientas o algo. Entonces el usuario podría, si está ocupado, podría dar comandos de voz o hacer señas con las manos para que el dron haga lo que él quiere, ¿no? A lo mejor apuntarle a donde quiere que lo ilumine. En fin, se podrían hacer cosas interesantes con esta parte. ¿Cómo andamos de tiempo? Creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Decíamos que ya estaba resuelto el problema, menos que hagamos cosas más locas, ¿no? Este es el primer dron híbrido que fue capaz de operar correctamente en aire como en agua. Este es un trabajo que realicé en la Universidad de Rogers en Nueva Jersey, Estados Unidos, y estuve trabajando con este equipo en un proyecto bien padre, que era pues modelar y controlar este prototipo que ellos habían realizado. También desde el punto de vista matemático, ahí tuvimos que hacer algo bien bonito, porque normalmente en ingeniería nosotros usamos las herramientas conocidas que sirven en la mayoría de los casos, pero pues resulta que esas herramientas no siempre funcionan, ¿no? Para lo que uno quiere. Entonces tuvimos que cambiar las ecuaciones matemáticas para usar algo que se llama cuaterniones unitarios, para representar la rotación, la esfera de rotación, sin singularidades y poder ir hacia abajo. Es algo tan trivial como ir hacia abajo, no lo podían hacer porque las ecuaciones explotaban. Entonces, es el hecho de poder ir hacia abajo, de voltear el dron hacia abajo, pues tuvimos que cambiar toda la matemática para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues por ahí tenemos, obviamente, al estar encima tenemos varios matemáticos, pues siempre es importante que las matemáticas se sigan desarrollando, ¿no? Bueno, vamos a saltarnos algunas cosas aquí ya para que no quitarles tanto tiempo. Me gustaría cerrar con un par de diapositivas. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día o qué es lo que estamos intentando hacer? Bueno, pues nos interesa seguir estudiando estos drones híbridos, que el hecho de que sean híbridos pues le da retos interesantes. Nos interesa hacer transporte de carga, pero ahora con muchos agentes, y aquí hay temas de planificación de movimiento interesante. Nos interesa hacer otro tipo de drones no convencionales. Por ejemplo, este es un dron transformable que es capaz de doblar sus bracitos para pasar por un agujero. No quiero, les pondré el video, pero creo que ya no tenemos mucho tiempo. Nos interesan aplicaciones como agricultura de precisión, donde la aplicación misma nos impone otro tipo de restricciones también interesantes. Nos interesa esto de los autos inteligentes que se manejan solos. Por acá tenemos un par de plataformas. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa la intersección con la realidad virtual, donde podemos usar realidad virtual, motores de realidad virtual para generar bases de datos sintéticas que nos ayuden a entrenar algoritmos de aprendizaje de máquina profundo, que están ahora muy en boga. Algo que también me parece bien interesante es esto de la realidad aumentada del robot, es tener un robot real, pero en escenarios virtuales, que nos permita probar algoritmos complejos sin dañar al dron y sin dañar a la gente. Y lo de la gente ahorita vamos a ver por qué lo menciono, porque de hecho es de los últimos proyectos que hemos estado realizando, es la parte de percepción robótica, es decir, utilizar robots para hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, salieron ahora que está de moda el aprendizaje profundo, pues ya podemos entrenar redes para que nos detecten grupos de personas. Aquí hemos estado trabajando bastante con esto
de detectar personas, sobre todo personas en masa, y se nos ocurrió, este es el trabajo de maestría de un estudiante de aquí, Zacatecas, que se enfocó en la detección y monitoreo de personas, y pues por ahí se nos ocurrió hacer algo para aterrizaje autónomo de drones, y también lo aplicamos para el monitoreo de la sana distancia. Por ahí tenemos resultados bastante interesantes. Hay que decir que hay mucho avance de la comunidad de visión por computadora y de aprendizaje, pero también el hecho de agregar el robot le cambia la cosa, le cambia el sabor al asunto, ¿no? Porque tienes una cámara en movimiento y eso te impone otro tipo de restricciones. Bueno, les voy a hablar ya para terminar de dos ejemplitos de aplicación de esto. La primera, ahora con lo del COVID, se nos ocurrió hacer monitoreo de sana distancia, es decir, encontrar personas que no están cumpliendo. Vamos a ver un videito rápidamente. Este es un trabajo reciente. Esto, pues tenemos un artículo sometido a una revista ahorita de inteligencia artificial. Lo que hacemos es pintar de rojo a las personas que no están cumpliendo con la sana distancia, ¿no? Esta es una tarea de segmentación en este caso. Entonces ahí tenemos qué tal funciona el algoritmo. Creo que estuvo bastante interesante. Bueno, este es uno de los últimos resultados y vamos a ver lo demás que les quería comentar. Bueno, estas son otras cosas que se pueden hacer con lo del monitoreo de personas. Nos interesa hacer mapeo de escenarios grandes utilizando una cámara en movimiento que vaya como pegando el mapa de los usuarios y tener como una noción de dónde está la gente y qué está haciendo. Esto podría ser usado como para detectar comportamientos anormales de grupos de personas. Y me gustaría cerrar con este, que es el de aterrizaje seguro en zonas pobladas. Hablábamos de todo el potencial que tienen los drones en aplicaciones, pero si se dan cuenta, al día de hoy no vemos tantos drones o no los vemos aplicados, los vemos con hobbyistas, ¿no? Gente que está ahí jugando de fotografía. Y normalmente las aplicaciones han estado recluidas a escenarios muy controlados, por ejemplo, escenarios industriales, o a escenarios rurales donde no hay gente. ¿Por qué no vemos tantas aplicaciones urbanas? En realidad la tecnología ya está ahí, los sensores ya están ahí, los algoritmos ya están ahí. ¿Por qué no lo vemos en las ciudades? Bueno, pues porque ahí hay un tema de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa si me falla el dron y le cae encima a alguien, ¿no? Yo puedo matar a un cristiano por un tema así. E incluso pues hay implicaciones legales, si se cae y le pegas a alguien, pues obviamente alguien tiene que ser responsable de eso. Entonces, pues obviamente no se pueden correr esos riesgos de matar a alguien y pues las aplicaciones han estado muy limitadas en escenarios urbanos. Entonces, por eso nos interesa bastante esto que sería el aterrizaje autónomo, es decir, en caso de que el dron falle, encontrar de manera autónoma zonas libres de personas. Aquí se va a ver mejor. Aquí tenemos varios escenarios. Estos son varios de estos, algunos son de bases de datos. Por ejemplo, este de acá abajo es una base de datos de Venecia. Y los demás son imágenes que hemos tomado nosotros mismos aquí en Zacatecas, como en Aguascalientes, y donde utilizamos estas técnicas para detectar personas. Después hay que hacer una transformación de perspectiva, hay que utilizar filtros. Por ejemplo, al momento usamos filtros de Kalman para hacer rastreo de las zonas donde nos interesa aterrizar. Y bueno, yo creo que con esto cierro un pedacito de este video, si me lo permiten. Este también es uno de los últimos resultados que hemos obtenido. Esto también está, pues ahorita, yo creo que esta semana nos responden a ver si lo podemos presentar en una de las mejores conferencias de robótica y en una buena, para publicarlo en una buena revista de robótica. Bueno, pues ahí lo tienen. Esto es con un dron real. Esto es en una computadora a tierra, pero también ya lo hemos implementado. Por ahí Javier hizo un excelente trabajo y lo tiene también implementado en un celular de bajo costo. Entonces, algo que nos interesa es que estos algoritmos se puedan utilizar en plataformas de bajo costo, porque nuestro argumento es que no importa que el dron sea muy barato, todos los drones deberían tener un sistema de estos que les permita aterrizar sin dañar a las personas. Y esto potenciaría enormemente sus aplicaciones. También me atrevo a decir que somos como los pioneros en intentar hacer este tipo de cosas. Creo que nadie lo ha intentado así como resolver como problema de investigación. Entonces, todavía hay cosas por hacer, pero creo que vamos por el buen camino.
Y bueno, cierro nada más con esto, anunciar que acabamos de abrir una maestría en robótica, con orientación en robótica aquí en la Unidad Zacatecas. Estamos muy contentos, empezamos la primera generación ahora en agosto, y pues si conocen a alguien que pueda estar interesado en hacer una maestría en ciencias orientada a la robótica, pues pueden contactarnos. Muchas gracias por su atención, estoy abierto a cualquier pregunta, aquí les dejo mi correo, igual si nos animan a preguntar ahorita o después les sale una duda, escríbanos con toda confianza. Bien, muchas gracias, Diego. Está, a ver, abajo en la pantalla vas a ver un botón que dice Q&A, Questions and Sí, Answers. aquí lo tengo ya. Entonces ahí vas a ver las preguntas, porque no las mandamos al chat. De hecho, te las puedo pasar, pero si tú las puedes leer. Aquí lo tengo, Johan, sí, no te Okay. preocupes. Aquí tenemos a Javier Tenorio que nos pregunta, ¿en este tipo de sistemas retroalimentados se usa algún tipo de controladores como integral, derivativo proporcional? En realidad lo vimos muy abstracto, ¿no? Ese controlador puede ser el que tú quieras, pero sí, si usamos hoy en día puedes encontrar muy sofisticados que hacen cosas muy padres y que funcionan mucho mejor. Pero sí, si tú le pones un control PID, que se le conoce, si estás familiarizado, el proporcional integrativo derivativo, eso va a funcionar bien. Incluso si usas un PD, proporcional derivativo, eso va a funcionar más o menos bien. O sea, con controles lineales sencillos puedes hacer que funcione. Por acá Sergio nos pregunta si hemos trabajado con aprendizaje por refuerzo para controlar un dron o alguna otra técnica de inteligencia artificial y podría recomendar bibliografía sobre el modelo de movimiento del dron. Hola Sergio, fíjate que el tema de aprendizaje por refuerzo es algo que me llama muchísimo la atención. Yo personalmente no lo he trabajado. Por acá encima el año pasado estaba de sabático un profesor muy bueno de INAOE, Eduardo Morales, que por ahí nos dio un curso de refuerzo y me llamó muchísimo la atención. Se me hace muy padre, es algo que me interesa mucho, pero al momento no he podido hacerlo. También me interesa mucho con el tema de los carros inteligentes, o sea, eso de que se manejen solos y que aprendan a manejarse solos con refuerzo estaría padrísimo. Bibliografía sobre el modelo de movimiento del dron. Híjole, sí hay un montón. Si me mandas un correo y me recuerdas, te busco un par de referencias. Pero puedes encontrar muchísimas. Y también depende de lo que quieras hacer. También si en el correo me dices, me interesa hacer esto, te puedo dar algo más orientado a eso. ¿Cuáles son los mayores retos? Nos pregunta Christopher que cuáles son los mayores retos que se han encontrado en esta área. Híjole, como ya viste, esto está muy extenso. Por aquí les traté de dar una probadita de todo. Los retos pues son muchísimos. O sea, hace años el reto era pues controlarlos, ¿no? Controlarlos, pero eso ya se ha logrado resolver. Yo creo que hoy en día la investigación o el reto es encontrar aplicaciones padres, y una vez que tú pones en contexto la aplicación, surgen nuevos retos, esto te complica las cosas. Y entonces cosas que uno que estaban bien estudiadas y uno creía que funcionaban, pues resulta que para esa aplicación no funcionaban, ¿no? Y entonces eso te abre nuevas puertas para investigación. Por acá Kelvin Rojas Osorio nos pregunta, la interacción de los drones con la sociedad es ya inevitable, pero ¿serán las cuestiones éticas las que detengan la investigación? Gracias. Desde luego que las cuestiones éticas es algo que siempre hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con esa parte. Así como lo planteas, pues hasta suena bien, ¿no? Que la cuestión ética detenga la investigación hacia ciertas áreas, pero bueno, también hay que tener en cuenta que pues no podemos dejar que el miedo al mal uso de las cosas nos detenga para desarrollarlas, ¿no? Uno como investigador busca la aplicación buena, nosotros nos enfocamos en aplicaciones civiles que puedan ayudar a las personas, pero bueno, siempre está ese riesgo latente de que alguien agarre la tecnología y la use pues, para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con esto de los drones, pues está muy fácil que alguien intente espiar a otra persona, ¿no? El tema de la privacidad es un tema interesante. Como les decía, lo que previene hoy en día que se apliquen en áreas urbanas, pues no es más que una cuestión legal y una cuestión ética, ¿no? Que puedes matar a alguien y pues quién se hace responsable. No sé si alguien más tenga por ahí alguna duda, con mucho gusto, o algún comentario, también se vale que participen, que nos den alguna idea. A lo mejor ustedes nos dan la clave para un proyecto interesante, ¿no? Hay situaciones en las que el uso de control clásico es mejor con respecto a otras técnicas de control, y en el caso de control neurodifuso, ¿para qué circunstancias es usado?
Hay veces que el control clásico es mejor. Pues sí, dicen por ahí que la solución más simple siempre es la mejor, ¿no? Entonces, cuando puedas usar la solución más simple, pues utilízala. Eh, pero bueno, está tan avanzado el tema del control de drones que probablemente puedas encontrar algo mejor para alguna aplicación en particular. Pero sí, si quieres, por ejemplo, si quieres empezar a estudiar esto del control de drones, pues yo te recomendaría que empezaras usando técnicas clásicas sencillas para que agarres una noción, para que entiendas cómo funcionan y a partir de eso, entonces ahora sí pensar en qué es lo que mi aplicación necesita. Necesito que se adapte a ciertos fenómenos, necesito que sea robusto, necesito que llegue en cierto tiempo o necesito que sea óptimo para ahorrar energía. Entonces ya puedes hacer otro tipo de cosas, ¿no? Necesito hacer manipulación, donde además hay otras cosas que van a estar ahí interfiriendo, o necesito actuar en viento extremo o condiciones climatológicas extremas, pues ahí ya no, a lo mejor el control clásico ya no va a ser la mejor solución, ¿no? Y el caso del control neurodifuso, la verdad no estoy muy metido en el área de neurodifuso. Yo siempre he trabajado con controladores más bien con sistemas determinantes. No estoy muy familiarizado con control neurodifuso, pero estoy seguro que puedes encontrar muchos trabajos al respecto. Sí, y por ahí recordando ahorita el comentario del aprendizaje por refuerzo, nos preguntaban qué otras técnicas de aprendizaje, si no mal recuerdo. Pues de las cosas interesantes que he escuchado últimamente que me llaman la atención, hay algo que le llaman como el modelo sustituto, ¿no? Que en lugar de tratar de modelar, recordemos que el modelo siempre es una abstracción, ¿no? No voy a tener el modelo perfecto de algo. No sé si escucharon la plática de Ignacio hace rato, estaba muy interesante, pero el punto es que yo lo puedo complicar un montón y aún así no va a ser perfecto, ¿no? Y ahorita con esto de redes está esto del modelo sustituto, donde tú puedes modelar lo más preciso que puedas el sistema y después tratar de encontrar un modelo, entrenar una red para que encuentre un modelo que lo sustituya, ¿no? Con cierto número de parámetros. Entonces, pues está interesante, en lugar de tener un modelo enorme, pues tener uno más simplificado, pero que lo siga lo mejor posible y que yo lo pueda implementar de manera más fácil, a lo mejor en un microcontrolador con cómputo limitado. Ok, pues yo creo que es aquí un buen momento para terminar esta conferencia.